Nuevo bloque en el Juego Rabioso, el programa de ATE Biblioteca Nacional, para nuestra clásica columna de El CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Exactamente, y en esta ocasión estamos en línea con Lionel Stiglitz. ¿Nos escuchás, Lionel? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Lionel Stiglitz es justamente economista, integrante del CEPA y dirigente también del Partido Piquetero, y nos va a hablar un poco de un informe que publicó el CEPA esta semana acerca de la suba del dólar. Qué sorpresa que subió el dólar, ¿no? No se lo esperaba nadie. Nadie. Bueno, porque ¿cómo hay que entender la suba del dólar para vos de esta última semana? Bueno, esta última semana, este último mes y estos últimos 2 meses para empezar, ¿no es cierto? Bueno, me parece que hay 2 cosas muy importantes. Una primera, que la refleja de manera excelente el informe de CEPA que hemos sacado, es que acá hay un modelo económico que ha liberalizado todos los movimientos de los capitales especulativos, ¿no? De los que vinieron a hacer la bicicleta financiera, de estos fondos que entran a un país, sacan un rendimiento gigantesco y luego se van, y que al mismo tiempo han destruido cualquier tipo de posibilidad de generar dólares propios en el país, porque han bajado las retenciones, han permitido que los importadores liquiden los dólares, o sea, que los traigan al país efectivamente 5 años después de hacer las ventas, han permitido que se importe cualquier cosa bajando cualquier restricción, y al mismo tiempo han endeudado al país, y hoy uno de los principales gastos del Estado es el capital y los intereses de la deuda. Entonces me parece que hay un principal problema, que es que este barco nos está llevando a la catástrofe por las propias medidas que ha puesto el gobierno, y eso se refleja en la suba sistemática del dólar, y que si uno ve desde el principio de año no para de subir, y todas las medidas son totalmente insuficientes y se profundiza la suba del dólar. Ahora, me parece que también hay otra cuestión, que es que directamente el gobierno ha perdido el volante, han perdido el control y han soltado cualquier tipo de posibilidad de controlar la economía argentina, y directamente está en duda si el gobierno es capaz de repagar incluso la deuda que ya tenía comprometida. Hoy los seguros contra el default en Argentina son más caros que contra los seguros contra el default de Grecia. O sea, hoy para un inversor extranjero es más probable que Argentina entre en default que Grecia. Y eso es producto de la insolvencia a la que el gobierno está llevando a la economía argentina, porque no tiene los fondos los fondos en moneda extranjera, en dólares, para repagar la deuda a la que se comprometió. Entonces vamos camino a un posible default, a un posible estallido económico, y eso también es lo que fogonea la disparada del dólar, y que ninguna de las medidas coyunturales que toma Caputo, ¿no? Como subir los encajes en pesos, bajar los encajes en dólares, cambiar las LEVAX por letes y demás, ninguna de esas medidas alcanzan. Bien, Leonel, ¿cómo estás? Te habla Florencia Rojas. ¿Qué tal, Florencia? Bien, en el informe dicen que las 2 soluciones podrían ser devaluar aún más o entregar las reservas y los dólares del FMI. ¿Cómo sería esto? ¿El gobierno podría hacer una devaluación controlada? Claro, digamos, la posibilidad de una mega devaluación descontrolada, un Rodrigazo, ¿no? Digámoslo, es una posibilidad que tiene el gobierno. Ahora, esa mega devaluación ya nos lleva a un terreno incierto, porque el problema es que en Argentina la devaluación impacta rápidamente en precios, y por lo tanto se produce el fenómeno que en economía se habla de inflación cambiaria, o sea, que empiezan a aumentar los precios de manera descontrolada, no solamente porque hay muchos componentes importados, sino porque
los exportadores fijan los precios internos en función de los precios externos. Básicamente les da lo mismo vender un paquete de harina en Hamburgo que en Avellaneda. Entonces, bueno, si te lo van a vender en el mercado interno, quieren ponerlo al mismo precio en dólares que lo podrían exportar. Y además porque el 70% del PBI privado en Argentina es de producto de empresas extranjeras, debido a la extranjerización de la economía, que fijan sus costos y sus ganancias en dólares. Entonces, bueno, a partir de esta realidad es que la devaluación implicaría un descalabro total de todos los precios de la economía, sumale a esto que las tarifas están dolarizadas. Entonces, bueno, esto es una situación explosiva. Y otro punto que toca en el informe es que el gobierno, lo que dicen es que intentó, digamos, reemplazar la crisis cambiaria por el ajuste fiscal, pero que al final se quedó con ambas, tanto con crisis como con ajuste. Digamos, ¿por qué no funcionó para vos el ajuste para terminar con la crisis cambiaria, justamente? Bueno, ahí hay dos cuestiones. Por un lado, la viabilidad política de ese ajuste. Estamos hablando de un ajuste como mínimo de 200.000 millones de pesos. Y si nosotros tomamos en cuenta, como analizamos desde CEPA y fue el informe anterior, de que el ajuste va a implicar una menor actividad económica, porque cae la demanda, porque hay menos poder de compra de los salarios, etcétera, etcétera, entonces va a implicar también una menor recaudación y por lo tanto un ajuste mayor, ¿no? Es lo que vimos en Grecia, en todos los lugares donde se aplican ajustes con un criterio fiscal, es que eso termina redundando en mayor déficit fiscal porque el Estado recauda menos de una economía que está cada vez más agonizante. Entonces, eso implica una situación de un círculo vicioso hacia abajo, donde cada vez es peor, y por lo tanto nosotros hacíamos el número que puede ser que sea necesario hasta un ajuste de 426.000 millones de pesos. Eso implica que es un ajuste tan grande que no se puede dejar sin tocar el presupuesto social del gobierno, ¿no? Pero estamos hablando de un ajuste que de tal magnitud que tiene que forzosamente afectar jubilaciones, planes sociales, asignaciones. Pero bueno, la pregunta ¿es viable políticamente ese ajuste? El otro día en Animales Sueltos, Espert, que es uno de los economistas que más habla todo el tiempo a favor del ajuste fiscal, él mismo decía que no era viable políticamente un ajuste de tal magnitud. Así que me parece que se están combinando, por un lado, la inviabilidad política del ajuste que el gobierno quiere hacer, y por otro lado, la inviabilidad económica del gobierno, incluso si llegara a hacer ese ajuste. Y entonces, ¿qué salida hay para vos, para el gobierno? Si ajustar no puede, y de otra manera continuaría con la suba de las variables cambiarias, etcétera. ¿A qué puede apostar el gobierno? Yo creo que el gobierno no tiene salida. Y eso es lo que muchos inversores ven, y por eso está subiendo tanto el riesgo país, por eso está subiendo tanto los seguros contra el default, y por eso está habiendo una estampida de los fondos de Argentina, que no solamente tiene que ver con el contexto internacional, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos y demás, sino que es una particularidad argentina, porque la magnitud de estampida en Argentina es mucho mayor que todo el resto de los países como Turquía, Brasil, Sudáfrica, Colombia, México, etcétera. Con lo cual, acá el gobierno, digamos, la única, al no tener una salida, digamos, real hacia un escenario de estabilidad, lo único que puede hacer es cerrar los ojos y tratar de llevarse el país por delante. Creo que eso es lo que están apostando, y eso es lo que van a intentar hacer con el presupuesto 2019, que es descargar el peso del ajuste en las provincias, descargar el peso del ajuste en los trabajadores estatales, descargar el peso del ajuste en la salud, en la educación, en las universidades. Y bueno, estos van a intentar, digamos, darse una sobrevida a partir de darle un golpazo al gasto fiscal. Creo realmente que no la tienen las condiciones políticas ni económicas para desarrollar esto, y que incluso si ellos triunfaran, vamos igual al colapso. Pero bueno, ellos están apostando a eso, y va a ser
una gran pulseada política en los próximos meses. Por eso me parece tan importante toda la lucha que se está desarrollando ahora de todos los sectores, ¿no? Desde TELAM, los estatales, la lucha del movimiento piquetero, que logró reabrir las negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, y hoy hay una movilización del Polo Obrero y otras organizaciones. La semana que viene va a haber movilizaciones a los supermercados, y la próxima semana va a haber movilizaciones de la CTA, del Frente Milagro Sala, y se viene un julio piquetero, y claramente la movilización de este lunes, ¿no? Convocada por el espacio La Patria No Se Rinde, llamando a movilizarse, a hacer un banderazo a la 9 de julio contra el Fondo Monetario Internacional. Y por último, para cerrar, ¿qué uso le está dando el gobierno a los dólares del FMI? ¿Podría darles otro uso para superar la crisis? Discúlpame, no te escucho bien. ¿Cómo? No, sí, o sea, ¿qué uso le está dando el gobierno a los dólares del FMI? Eso es un escándalo. El gobierno está rematando los dólares del Fondo Monetario Internacional a razón de entre 100 y hasta 350, creo que a 450 llegó un día la subasta de millones de dólares por día, para tratar de contener la estampida del dólar. En realidad lo que está pasando es que se están quemando el préstamo del fondo, que incluso eso no les alcanza, ya ha tenido que salir a vender el Banco Central los dólares, con lo cual vamos a tener un escenario donde se van a ver agotados los dólares del Fondo Monetario Internacional. Va a seguir aumentando el dólar, por lo tanto, luego de que se agoten los 22.500 millones de dólares que hay hasta 2019 en sus días cuotas, ¿no? Ahora llegaron los primeros 12.500 y después van a seguir llegando de más o menos 3.000 millones. Y no se va a poder, va a estar en cuestión la posibilidad de repago de la deuda en moneda dura, en dólares, que tiene el gobierno. Entonces, lo que se está haciendo con el préstamo al FMI es simplemente subsidiar la fuga de capitales. Es para que los que están jugando capitales ahora tengan los dólares para hacerlo. Es un escándalo. Creo que solamente nos lleva un poquito más cerca del precipicio, porque esto de que con los dólares del FMI se va a terminar la corrida cambiaria, vemos que no es real. Por lo tanto, creo que sinceramente creo que es muy posible que la Argentina vaya directamente a un escenario de insolvencia, que no se pueda directamente repagar los compromisos que hay de acá al 2019. Bueno, Lionel, clarísimo entonces, y muchas gracias por la comunicación. Estaremos en contacto hasta la próxima vez. Dale, muchas gracias, y gracias por el espacio que nos dan en la radio. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, estábamos en comunicación con Lionel Stiglitz, decíamos, que es integrante del CEPA, economista y dirigente del partido piquetero, hablando un poco de por qué sigue subiendo el dólar.